Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. El día de hoy vamos a continuar con un poco más de teología, así que si quieres aprender qué vamos a ver el día de hoy sobre por qué creemos en Jesucristo, quédate que vamos con la intro. Muy bien, como cristianos muchas personas se han preguntado, a ver Sebas, ¿tú por qué crees en Jesucristo? Pues bien, el día de hoy tenemos 5 principales razones por las que creemos y nos vamos a basar en la misma palabra de Dios, en lo que dice Juan 5 desde el versículo 31 al 47, así que vamos con los 5 puntos. Punto número 1, yo creo en Jesús porque ha cambiado la vida de muchas personas. Pues bien, vamos a analizar el siguiente versículo. Juan 5, 31. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Miren, en realidad si nosotros nos ponemos a analizar sobre qué es la iglesia, se ha dado muchas cosas con respecto a mentiras, a estafas, a engaños, manipulaciones. De hecho, se ha llegado a pensar el día de hoy que es necesario erradicarla, ya que de esta forma se libraría de un gran mal el mundo. Pero seamos conscientes de algo. Por cada persona que hace algún tipo de estafa, hace algún tipo de robo, hay cientos de personas que buscan a Dios verdaderamente y que buscan cambiar sus vidas. Y esto es muy interesante en realidad, porque en la actualidad no hay ningún otro religión, no hay ningún otro pensamiento, filosofía que pueda generar cambios tan radicales en las personas que creen en este. Porque si nos ponemos a analizar el hecho de que haya gente, pescadores, el hecho de que haya mafiosos, asesinos que tienen un rumbo trazados por sus decisiones, pero que de repente dejan esa vida, dejan ese camino que estaba trazado y de repente cambian porque conocieron a alguien. Y eso es lo que genera Cristo en las personas, genera un cambio de actitud. Hay mucha gente, ¿cómo es posible si nosotros nos ponemos a analizar? ¿Cómo es posible que alguien que estaba en las drogas luego se convierta en un misionero? ¿Cómo es posible que alguien que estaba en las calles se convierta en pastor? Y es precisamente porque Dios hace la diferencia. Y no solo la hace la diferencia como nuestro ser superior, sino que hace la diferencia en las personas, en los corazones, cuando vienen a Jesucristo. Jesucristo literalmente siempre genera un antes y después en la vida de las personas. Y eso ya lo hemos visto, que no hay nada, absolutamente nada, que pueda negar los efectos de Cristo en la vida del creyente. Punto número 2. Yo creo en Jesucristo por sus enseñanzas y milagros. Revisemos lo que dice la palabra. Juan 5:36. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Es genial ver nosotros del día de hoy cuán espectaculares fueron las enseñanzas de Jesús. De hecho, si nosotros queremos comparar sus enseñanzas, todas las personas, los científicos, incluso los mismos ateos pueden alegar de que Jesús en realidad era un gran profesor, lo toman como un gran maestro debido a la forma en que ejemplificaba las enseñanzas y trataba de mostrar a la gente qué era lo que Dios buscaba. Pero es algo muy interesante en realidad, ya que si nosotros analizamos un poco y a nivel psicológico, tomamos todas las recomendaciones para que una persona sea equilibrada y lo más importante, que tenga una vida plena, tendremos un ejemplo muy bajo a comparación de lo que hizo Jesucristo al darnos el Sermón del Monte. Y precisamente puedes tú preguntar a cualquier filósofo o a cualquier psicólogo qué piensan de la actitud de Jesucristo. Obviamente a un psicólogo o filósofo imparcial, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían de él? ¿Acaso él no mostró una actitud equilibrada sin importar la situación? Incluso cuando estuvo al frente de las personas que lo hacían daño, él se mantuvo firme y se mantuvo tranquilo, incluso contra las personas que lo odiaban. Era un ejemplo de persona y sus enseñanzas precisamente, al igual que eran profundas,
eran bastante sencillas de entender para la gente de su época, ya que incluía ejemplos que cualquiera de ellos entendía, desde los más adultos hasta los niños podían seguirlo. Y es muy importante esto con respecto a sus enseñanzas, y con respecto a sus milagros es aún más profundo, debido a que los propios milagros que Él prometió hacer, todos y cada uno de ellos los cumplió. Él prometió que la tempestad iba a calmarse, se calmó. Él prometió que iba a dar de comer a toda esa gente, lo dio de comer. Él prometió que iba a revivir a su amigo que había fallecido, lo cumplió. Y el milagro más importante, aquel que hace la diferencia de todos los demás milagros, fue su resurrección. Él dijo: yo al tercer día resucitaré. Y eso mismo es lo que hizo. Y es lo genial de la palabra de Dios y de Jesucristo, porque todo lo que Él enseñaba cumplía. Y no solo cumplía, sino que Él nunca faltó a lo que Él había dicho anteriormente. Punto número 3. Yo creo en Jesucristo porque es la forma en que Dios decidió manifestarse. Revisemos lo que dice ahora el siguiente pasaje. Juan 5, 37 al 38. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni la han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que yo soy a quien el Padre les ha enviado. El principal problema con el agnosticismo es el hecho de que en realidad ellos dicen que Dios existe, pero que no ha querido manifestarse a los seres humanos. Y esto de cierta forma es un poco triste, ya que si nos ponemos a analizar, no hay un rumbo y no se sabe qué es lo que Dios espera de nosotros o cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y es tenaz porque el agnóstico muchas veces es feliz con el hecho de que sepa de que Dios existe, pero no sabe qué es lo que Él espera de él como persona, como ser humano. Podemos poner muchas hipótesis, podemos decir, claro, es que Dios quiere que nos desarrollemos, Dios quiere que cumpla mis sueños, Dios quiere, pero no tiene esa certeza. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no sabe qué es lo que Dios desea de su vida. Ahora, si nosotros vamos al cristianismo, es muy interesante. ¿Y por qué creemos en Jesús? Porque literalmente es la forma en que Dios quiso manifestarse. ¿Y qué es lo hermoso? ¿Y qué es lo que nos decía aquí el pasaje? Es en el sentido de que nosotros no hemos visto a Dios, no hemos entendido, no hemos escuchado su voz audible, pero la diferencia está en lo siguiente. La diferencia es que nosotros sabemos que Él existe, porque incluso nuestra propia necesidad humana nos demanda de que existe Dios. Hay algo que nos pide buscar. Por eso es que el ser humano ha sido religioso desde la antigüedad, desde los aztecas, desde los mayas, desde cualquier cultura. Nosotros podemos ver de que han estado buscando a Dios, pero no han sabido cómo acercarse a Él. Y esto se complementa en la persona de Jesucristo, donde se manifiesta aquellas cosas que Dios esperaba de nosotros. Cuando Jesús vino aquí, vino a aclarar incluso su ley, vino a aclarar lo que Él es, porque Él estuvo desde el principio y Él sabe exactamente lo que Dios quería de nosotros. Quería rescatarnos, quería salvarnos. Nos vino a enseñar cuál fue el precio del pecado, porque anteriormente se sacrificaban animalitos diciendo que ellos cargan con nuestro pecado, pero no se entendía de que en realidad este pago todavía no había sido hecho, sino que se hizo cuando Jesús murió en la cruz. Y cuando Jesús muere en la cruz es lo que Él nos da el acceso para volver a tener esa conexión, esa relación con Dios, sin importar qué etnia, qué cultura, si eres blanquito, eres negrito, si eres asiático, no importaba absolutamente nada, más que te acerques sinceramente a través de Jesucristo, la manifestación del Dios vivo. Y esto es lo más genial, porque si yo quiero preguntarle a alguien, por ejemplo, sobre su libro, algún autor de una obra, voy al autor original y le digo, ¿cuál es el propósito de tu obra? Y él me puede explicar, yo hice esta obra con esta meta, con esto en mente, con esta situación. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y nos explicó aquellos misterios que estaban desde antes de que se haya forjado el mundo. Punto número 4. Yo creo en Jesucristo porque fue manifestado así en las Escrituras. Veamos lo que menciona Juan 5 del 39 al 40.
Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ahora, muchas veces yo me he puesto a pensar y he dicho, Sebas, ¿será que en verdad a veces qué sería de nuestras vidas si es que en realidad la palabra de Dios, la Biblia, no fuera tan accesible como lo es en realidad? De hecho, ¿qué sucedería si es que en realidad fuera considerado como un libro secreto, como un libro que está separado para ciertos eruditos, solo para personas que están a cargo de potencias mundiales? Sería algo sumamente interesante porque en realidad nosotros diríamos, o habría esa leyenda, ese rumor de que existe un libro que es capaz de a las personas que los leen, que lo estudian, de darle una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Y más que eso, es un libro que ha sido escrito de tal manera que muestra toda la historia de la humanidad, literalmente desde su origen hasta el fin de los tiempos. Y no solo eso, es un libro que ha sido escrito por diferentes autores de diferentes culturas, pero en sí todos tienen una unión tan precisa y tan exacta que sobrepasa la mente actual. ¿Qué más pasaría si es que te digo que en ese libro está la fórmula para tener la vida eterna? ¿Qué pasaría si es que te digo ese libro literalmente cambiaría la vida de toda la persona que lo lee, que lo estudia y que lo aprende? Pues bien, precisamente ese libro, wow, dijera, ¿dónde está? ¿Cuál puede ser? Necesitamos aprender, necesitamos buscarlo, necesitamos que alguien nos comparta de esa sabiduría de ese libro. Pues déjame decirte algo, el libro existe y está más accesible que nunca. El problema es que nosotros en nuestra maldad nos cerramos a revisar lo que dice la palabra de Dios, nos cerramos a ver lo que en ella enseña. Y es sumamente interesante porque toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, señalan a una persona y es Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Literalmente, si tú vas en el Antiguo Testamento, ves las leyes y ves las costumbres que se tenía, el hecho de que haya reyes, cómo gobernaban, el hecho de que se haya liberado al pueblo de ciertas formas, no como la gente esperaba. Literalmente cada una de ellas tiene diferentes rasgos de lo que Jesús vino a hacer. Lo mismo en el Nuevo Testamento, donde nos explica lo que Jesús ya había hecho de antemano, lo que Él ya había sacrificado su vida en la cruz, por qué había muerto en la cruz y qué es lo que va a suceder después. Todo gira alrededor de Cristo en la palabra de Dios, y eso es lo hermoso. ¿Y por qué creemos nosotros en Él? Porque la misma Biblia, el libro más preciado hasta el día de hoy, nos habla precisamente y nos señala hacia quién es Jesús. Punto número 5. Yo creo en Jesucristo porque es el ejemplo moral. Revisemos lo que dice el siguiente versículo. Juan 5, 46 al 47. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Porque como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Ahora, es muy interesante porque si nosotros vemos el caso de Moisés, nos habla exactamente sobre que él escribió acerca de Jesús. Y esto es muy importante. ¿Y por qué se usa esta comparación? Si nosotros pensamos, analicemos, Moisés, ¿a qué nos recuerda? ¿Nos recuerda acaso a los 10 mandamientos? Y los mandamientos son la base moral en la que vivimos el día de hoy. Si nosotros nos ponemos a ver todas las leyes y todo lo que dice la Constitución de varios países, no solo del Ecuador, podemos encontrar de que muchos tienen relación, consecuencias para actos como por el robo, por ejemplo, el robo, el asesinato, el hecho de robar o estafar a alguien. Todas estas cosas tienen su condenación y precisamente son las que se muestran en los 10 mandamientos. Ahora, es muy interesante en realidad porque si nosotros vemos, Jesús, Él dice, esto habló de mí. Y esto nos complica a todos nosotros porque entre nosotros como personas yo puedo decir, yo soy más bueno que tal persona, yo soy mejor que esa persona, yo no soy tan malo. Pero si nosotros vemos, Jesús cumplió toda la ley.
¿Y esto qué involucra? Involucra el hecho de que una persona sí logró cumplir con todos los mandamientos. Pero si somos sinceros entre tú y yo, no podemos cumplir todos esos mandamientos. De vez en cuando puede salir una mentira. De vez en cuando podemos hacer algo que no debemos. Un mal pensamiento, por ejemplo. Entonces, vas a pensar en todo esto. Jesús cumplió toda la ley. Ahora, nosotros para estar bien con Dios, necesitamos haber cumplido toda la ley a la perfección. ¿Y saben qué es lo que nosotros no podremos decir? Porque mucha gente dice, claro, es que en la presencia del Dios yo le voy a decir, Dios, pero yo no fui tan malo como tal persona. Pues déjame decirte algo. Dios va a decir, mira, un hombre en estado de 100% hombre cumplió toda la ley. Compárate con él. ¡Ah! Entonces, si nosotros vamos a querer compararnos con Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no tenemos ninguna escapatoria, no tenemos ninguna justificación en realidad. Y esto nos perjudica un montón, porque si alguien, al menos una persona cumplió toda la ley no es imposible para los hombres. Pero sí ha sido imposible para nosotros. Entonces a eso también vino Jesucristo y a esto lo señaló. La perfección de la ley como ser humano no puedes alcanzarla. La única forma en la que tú puedes alcanzarla es cuando rindes tu vida a Cristo y Él va cambiando tu ser, va cambiando tu visión, va cambiando quién eres en realidad. Él te va mostrando el camino por el que debes andar y de repente vas ascendiendo. ¿Y en qué sentido ascendiendo? No digo a que vas ascendiendo de misionero a pastor y de super pastor, no, para nada, sino todo lo contrario. Vas ascendiendo en el sentido de que vas siendo un poco mejor. Un poco mejor. Mientras más aprendes de Jesús, de lo que Él nos enseña y le obedeces de lo que Él te ha mandado, vas mejorando y sin darte cuenta, cuando estés en su presencia, llegarás a la estatura de Cristo. ¿Y qué se refiere a la estatura de Cristo? Al hecho de que tú, delante de Dios, podrás estar en su presencia sin que te condene. Y no por algo que tú hiciste con tus fuerzas, sino porque Dios mismo vino aquí y trabajó en ti. Entonces, Jesús literalmente es la respuesta, tanto a nivel de lo que dice la Biblia, a nivel moral, a nivel de la lógica, de la psicología, de sus enseñanzas, de sus milagros, de lo que hizo por mí, de lo que murió en esa cruz. Literalmente, Él es la única respuesta. Perfecto, ya te hemos dado 5 razones por las que nosotros creemos en Jesucristo. Pero te voy a decir una cosa más. El día de hoy no voy a añadir la conclusión, porque quiero que la conclusión la saques tú mismo. Con esa conclusión tú mismo determinas si es que quieres rendirte a Jesucristo o no, porque al fin y al cabo, hasta el momento, ha sido la más lógica opción que tú tienes. Otra cosa también, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les van a salir por acá arriba. Dale like al video, suscríbete y compártelo con aquellas personas que no saben cómo defender su fe o que tal vez quieren saber más de Jesús. Nosotros fuimos Desmintiendo la Verdad. Chau, chau.